manifiesten y sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estos versos los vamos a desmantelar un poquito en esta noche para encontrar ciertos principios espirituales para el rompimiento espiritual que viene para tu vida. Lo primero que se necesita para que alguien reciba un avance espiritual es que tiene que estar hastiado de la condición actual en la cual se encuentra. Nadie avanza a menos que quiera avanzar. Nadie es libre a menos que quiera ser libre. Nadie sale hacia adelante y progresa a menos que primero haya algo que se determine en su corazón y en su mente para echar hacia adelante. El avance espiritual y el rompimiento espiritual depende de que gente como este ciego llegue al lugar en su vida donde diga: no quiero quedarme así más. Ahora, encontramos aquí lo que la palabra nos dice en el primer verso. Dice: y al pasar Jesús vio un hombre. Primero quiero empezar por ahí. Primero quiero empezar diciendo que Jesús vio al hombre y sus circunstancias antes de que el hombre lo pudiera ver a él. Voy a repetir eso porque creo que no lo entendieron. Jesús vio al hombre y sus circunstancias antes de que el hombre lo pudiera ver a él. Eso quiere decir que Dios sabe exactamente la condición en la cual tú te encuentras. Y Dios te ve en tu situación, pero también te ve en tu milagro antes de lo que tú lo puedas ver. Dice: y al pasar Jesús vio al hombre. Lo vio que era ciego de nacimiento. Claro, al Jesús ver a ese hombre, lo que vio en ese hombre era una obra de Dios. Pero Jesús andaba con unos hombres que no eran tan espirituales como él lo era. Ha determinado que Dios tiene asignado para tu milagro. Los milagros no ocurren en todo lugar. Hay un lugar determinado. Tú tienes que estar en el lugar correcto. Por eso yo creo que esta noche usted llegó al lugar correcto. Y el Ministerio Mundial Maranata por más de 40 años, no somos los únicos, pero por más de 40 años hemos sido el lugar correcto para miles y miles y miles de personas. Si usted mira la historia de la mujer del flujo de sangre, si usted mira la historia del centurión que tenía su soldado o su siervo enfermo, si oye la historia de este ciego, ellos tuvieron que haber oído una palabra que los sacara de donde estaban y los pusiera en el lugar que tenían que estar. Porque hay veces que tu peor enemigo o el peor enemigo de tu fe es tu medio ambiente. Es tu entorno. Es la gente de la cual tú te has rodeado, que está igual de pobre, igual de enfermo, igual de atrasado, igual de endemoniado que tú has estado por 10 años. Alguien diga amén o diga algo. Y hay veces que nosotros tenemos que salir de nuestro entorno para encontrarnos en un lugar donde Dios nos puede dar una palabra fresca. El ciego no veía, pero el ciego oía. Y hay veces que cuando tú no ves, lo único que tienes que hacer es oír. Ya le he dado como 20 principios espirituales ahí. Porque la fe no viene viendo, la fe viene por el oír. A algunos le conviene cerrar los ojos y solamente oír. Quizás un beneficio que tenía el ciego era que nunca había visto. No sabía lo que era el rojo, no sabía lo que era el color verde, ni azul, ni amarillo. Hay problemas y situaciones en tu vida las cuales uno viene arrastrando por años. A veces vienen arrastrándose por generaciones. Hay países que vienen arrastrando situaciones y problemas por generaciones enteras. Y es muy fácil acondicionarnos a la situación que conocemos y no creer y no extendernos para algo mejor. Pero a veces es el temor a lo desconocido.
lo que nos impide a nosotros explorar algo mejor en Dios. Es un espíritu de mediocridad. Es un espíritu de conformismo. Es un espíritu de atraso espiritual. Mi familia lleva generaciones de esta forma. Todos en mi familia mueren del corazón. Todos en mi familia padecen de diabetes. Todos hemos sido pobres. Todos hemos sido unos fracasados. O todos lo que sea. Dios viene a romper moldes. Y hay un problema ahora porque con este asunto del evangelio cambia, se está levantando una generación de jóvenes que no quieren llenar el molde. Pero eso ahora le pone un reto a la otra generación. La generación que parió esa generación. A que se pongan las pilas. Y entiendan que Dios los quiere mover del lugar en que se encuentra al lugar de la bendición. Y eso es algo que usted tiene que aprender cuando está pasando por situaciones difíciles en su vida. Las situaciones vienen para desarrollar sentidos en nosotros. Hay un sentido de fe que no se desarrolla a menos que yo esté entre la espada y la pared, literalmente. Hay un sentido espiritual de guerra, de batalla, que no se desarrolla hasta que yo tengo un diablo, un enemigo al frente mío que me quiere estorbar el camino. Yo aprendí en simplemente la primera oración de este verso que este ciego no se limitó. No se limitó porque no tenía. Pastor, nunca permita que sus finanzas dicten su visión, sino que su visión dicte sus finanzas. Porque cuando no hay finanzas, entonces hay fe. Y siempre que haya visión y haya fe, va a venir las finanzas. Y lo que hay que aprender es a empezar a crecer y a madurar y a ser formado en tu momento de oscuridad. Escucha eso bien. No todos somos ciegos físicamente, pero todos pasamos por momentos oscuros en nuestra vida. Ecuador pasó por momentos oscuros. Es más, sin temor a equivocarme y con todo el respeto, el Ministerio Mundial Maranata en Ecuador pasó por momentos oscuros. Pero fueron momentos donde hombres de Dios fueron formados, donde la fidelidad fue probada, donde las oraciones fueron escuchadas, donde se desarrolló un espíritu de intercesión y de oración que no se hubiera obtenido si todo hubiera estado color de rosas. Este ciego estaba en otra ciudad que no era la ciudad en la cual él había nacido y sido criado. No vivía en ese lugar. Quiere decir entonces que él se transportó. Siendo ciego, se transportó de una ciudad a otra, simplemente porque oyó. ¿Qué oyó? Oyó que venía un hombre. Él no sabía quién era el hombre. Nunca lo había visto. No había visto que andaba con un séquito, ni con unos discípulos, ni con gente apegada a él. Él solamente oyó, posiblemente lo mismo que oyó la mujer del flujo de sangre. Viene un hombre pasando por la ciudad, la cual sana enfermos. Y él dijo, yo sé algo, yo nunca he visto, nunca he experimentado lo que es ver, pero si ese hombre me da la vista, yo le sigo por el resto de mi vida. Y ese es el espíritu que te hace conquistar. El espíritu que te hace conquistar es el espíritu que no importa por lo que tú estás pasando, no importa que tú no lo hayas experimentado antes, tú dices, no hay problema. Gracias a Dios que hasta aquí he llegado. Pero ¿sabes qué? Si ese hombre me sana, yo echo hacia adelante. Y ese ciego buscó la forma de ser movido. Al lado de él no había ni su papá, ni su mamá, ni un hermano, ni un vecino, ni nadie. Porque luego vamos a ver que él regresa a su familia. O sea que de alguna manera él llegó ahí solo, pero llegó. My God. Una de dos cosas. O tus problemas te victimizan, o tus problemas te propulsan a donde se supone que tú estés. Ese muchacho tenía toda la razón del mundo para ser un miserable, para quedarse en su casa en la seguridad de una cama.
para ser básicamente castrado en la vida, sin producir nada, sin hacer nada, metido en una casa, dependiendo de otros, victimizándose, quizás hasta pidiendo limosnas o algo. Pero este hombre decidió que no iba a ser victimizado por su condición, sino que iba a ser propulsado por medio de ella. Y esa es la determinación que usted tiene que tomar como iglesia. Si vamos a ser un pueblo diferente o vamos a ser un pueblo victimizado por la sociedad. Si vamos a ser un pueblo victimizado por los problemas económicos. Si vamos a ser un pueblo victimizado por la enfermedad, por la pobreza, por los demonios. Yo digo tanta gente hablando que los demonios, que esto, que lo otro, que el espíritu, que si los principados de la ciudad, que si esto. Y una pregunta, ¿a quién usted le sirve? Porque tal parece que usted tiene un diablo más grande que lo que tiene un Dios grande. De hombres que cuestionaron su condición e hicieron una pregunta. Dice, y preguntaron, bueno Jesús, ¿y ese? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres que han nacido ciegos? Quiero decirte algo en mi segundo punto. Y es que siempre habrá quienes cuestionarán. Y te harán cuestionar si tu momento de aflicción es el resultado de tu pecado o una maldición. Voy a repetir eso. Siempre habrá quien te hará cuestionar a ti si tu momento de aflicción es el resultado de un pecado o de una maldición. Fue las primeras palabras que oyó el ciego. Él esperando un sanador y los que andaban con el sanador hicieron un mal juicio de él y preguntaron, bueno, alguien tiene que haber pecado porque mira cómo anda. Me gustan las palabras de Jesús porque Jesús le dijo, no pecó nadie. Porque no todo momento de aflicción en tu vida, no toda situación, no todo problema, no toda enfermedad es el resultado de un pecado que tú cometiste que lo provocó. No seamos tan simplistas, porque hay gente que peca más que usted y que yo y que están bien sanitos caminando por la tierra y que andan montados en aviones privados. Que no todo es resultado del pecado, no todo es resultado de la maldición. Yo no niego que hay desiertos de nuestra propia creación y que el pecado nos puede conducir al camino de mal y que puede producir ciertas maldiciones y ciertas condiciones. Pero lo que el enemigo quiere al hacerte poner ese pensamiento en tu mente es que traer condenación a tu vida. O sea, la fe que ese ciego utilizó para moverlo de su ciudad a donde Jesús iba a estar, estaba en riesgo en el momento que lo oyó a los discípulos decir, alguien pecó. O sea, lo que tú tienes, lo tienes porque te lo mereces. O sea, escuche esto, hombre de Dios. Escuche esto, gente de Dios. Satanás siempre va a querer matar tu fe. Porque él sabe que el instrumento de tu victoria es la fe. Con todo respeto, el instrumento de tu victoria no es tu título. Satanás no respeta títulos, pero sí ataca títulos. O sea que si tú te haces pasar por alguien más grande de lo que tú eres, te manda el ataque del que es grande, no siendo grande. Por eso él te hace cuestionar, como lo hizo con Jesús, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué usted cree que Satanás estaba tratando de lograr con esa palabra? ¿No estaba haciéndole una pregunta a Jesús? Estaba tratando de llevar a Jesús al lugar donde él dijera, es verdad, caramba, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué ando yo en este desierto con las fieras del campo? ¿Qué hago yo en este desierto pasando hambre si yo soy Dios? O sea, Satanás lo quiso llevar a un lugar donde cuestionara su identidad y la identidad del Padre para robarle la fe. Y cada vez que él te lleva
Cada vez que tú pasas por una situación y vienen esos pensamientos a tu mente y a tu corazón, el enemigo lo que quiere es que tú cuestiones quién Dios es y tú cuestiones quién tú eres. Porque ese es el primer paso para matar tu fe. ¿Y cómo contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Básicamente Jesús le estaba diciendo a Satanás: yo oí una palabra primero y no fue la tuya. ¿Y la palabra cuál fue? Tú eres mi hijo amado, el cual tengo que aquí hay un principio espiritual y no es mío, me lo dio mi Padre. El enemigo siempre te va a tentar en la última palabra que tú escuchaste de Dios. Siempre. Lo último que Jesús oyó del Padre fue: tú eres mi hijo amado. Detrás vino Satanás con rabo y cola y le dice: si eres el hijo de Dios. Así que no te aflijas, no te amedrentes, no te dañes en tu espíritu cuando tú oyes una palabra e inmediatamente pasas por el horno de la aflicción. Porque el libro de Pedro dice que nuestra fe tendrá que ser probada por fuego. En el momento que tú te pones una visión de conquistar una ciudad, se va a levantar el enemigo para que esa ciudad no se conquiste. Pero hay una razón por la cual tú pasas por eso. Y escúchame muy bien esto. La razón por la cual tú pasas por eso, o el ciego pasó por eso, fue el número uno: para conocer mejor a Dios. Yo he conocido a Dios mejor cuando me he quedado solo. Cuando uno mira a un lado y nadie está en la misma página que uno está. Porque francamente nadie tiene que creer por lo que tú tienes que creer. Porque es tu asignación, no la asignación de otro. ¿Están conmigo? Te hace conocer mejor a Dios. También te hace conocerte a ti mismo mejor. A ver si lo primero que vas a hacer es salir llorando y decir: me rindo, no puedo más. No puedo más con el ministerio, no puedo más con la iglesia, no puedo más con la vida, no puedo más con esto, no puedo más con lo otro. Otro principio: lo primero que tú dices en tu momento de aflicción determina cuán rápido tú saldrás de la aflicción o el resultado de ella. Cuida tu palabra. O sea, las aflicciones te hacen conocer mejor también a tu enemigo, sus estrategias, sus ataques. Y también lo hizo conocer mejor a aquellos que estaban a su alrededor, porque lo juzgaron prematuramente. Usted me oyó lo que yo acabo de decir. Tú sabrás quién merece estar a tu lado, no en los momentos buenos. Tú sabrás quién merece estar a tu lado en los momentos de dificultad. Alguien pregunta: ¿por qué los hombres de Dios se rodean de ciertas personas? Se rodean de ciertas personas, son las personas que han estado con Él o con ellos en los momentos de dificultad. Porque en el momento de gloria todo el mundo oye, todo el mundo escucha, todo el mundo papi aquí, papi allá. Pero es en el momento de debilidad, en el momento donde tú estás usando cada onza de tu fe, que tú necesitas estar rodeado de gente a tu alrededor que no va a asesinar tu fe, sino que la va a edificar. Gloria a Dios. Ahora, cuando estos discípulos cuestionaron, maljuzgaron o juzgaron prematuramente al ciego y cuestionaron a Jesús quién pecó, este o sus padres, lo que encontramos aquí es a un Jesús que responde. Yo quiero que tú sepas algo: Jesús siempre responde por ti. Porque no podemos olvidarnos que Él es nuestro Salvador. No podemos olvidarnos que es nuestro Redentor y todo lo más que usted quiera. Pero también entienda que Jesús es nuestro intercesor. La Biblia dice que hay un acusador de los hermanos,
que se presenta al trono del Padre a traer una acusación en contra de los hermanos. Pero ahí también tenemos un abogado, tenemos un intercesor, uno que se para en medio y dice: no, ese está lavado con la sangre de Cristo Padre, ese es un hijo nuestro, ese es uno de mis hermanos. El ciego se quedó callado y Jesús habló por él. My God. Yo declaro que Jesús va a empezar a hablar por el Ministerio Mundial Maranata en Ecuador. Todas esas acusaciones demoníacas que nos han perseguido a todos, yo no voy a defenderme de ellas. Mi padre no se va a defender de ellas. Su padre no se va a defender de ellas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un intercesor que aboga por nosotros y Él responde. Yo voy a dejar que Jesús responda por mí. Y que sea Él que se encargue del que maljuzga. Que sea Él que se encargue de aquellos que dicen no se puede. No te creas que a todos no nos han dicho no se puede. No se crea que a nuestro padre Nahum Rosario no le dijeron no se puede. Se lo dijeron desde que era un adolescente, con un desperfecto, con una condición del habla. No se puede. Tú nunca podrás. Tú nunca lo harás. Pero para todo no se puede. Jesús tiene una respuesta que dice: sí, se puede. Esta situación se convirtió en una preparación para la obra final que Dios quería hacer en aquel hombre. Su fe fue probada. A ver si se iba a levantar y se iba a ir, porque inicialmente lo que sintió fue rechazo. Pero Dios siempre tiene la última palabra. No es que este pecó, ni tampoco que sus padres pecaron, sino para las obras de Dios, o sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios tiene una obra por hacer. Dios tiene una obra por hacer. Y Él va a usar lo que sea necesario para probarle al mundo que hay un Dios que tiene una obra por hacer. Dios va a sanar gente para que el mundo vea que Jesús sana. Va a sacar gente de las peores condiciones y situaciones para sacarnos y enseñarle un mundo. Enseñarle un mundo que Él tiene el poder para hacer la obra. Porque viene un rompimiento espiritual para este país. Y esa última palabra la dijo Dios. Y va a decir no se puede. Y Jesús va a contestar sí se puede. Él le dio una palabra. Jesús le dio una palabra a los discípulos y les dijo: no es que pecó. Pero también le dio una palabra de fe al ciego, porque le dijo: para que la obra de Dios se cumpla en él. En otras palabras, Jesús le dio la esperanza al ciego. Jesús le dio la esperanza al ciego, que en su momento de mayor dificultad Él no lo iba a dejar. Él no iba a hacer llegar a aquel lugar. Es lo que iba a acontecer en ese momento. El ciego pensó que la dificultad más grande era creer por llegar a aquel lugar. Pero lo que Jesús le iba a decir próximo iba a provocar su fe más todavía. Y Jesús le dice: escúchate esto. Escucha esto, ciego. Porque no le sabemos el nombre. Escucha esto, ciego. Para la obra, o para que se haga la obra de Dios en ti, hemos llegado a este lugar. Una palabra de Dios, my God, es lo único necesario para creer por cosas, escucha esto bien, por la cual nunca hemos tenido un punto de referencia. ¿Sí me entiende lo que yo acabo de decir? Se lo voy a explicar. El ciego era ciego ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Había visto. Nunca en su vida. Él no sabía lo que era. Luego le voy a explicar que es mi opinión que él no tenía. Es mi opinión que ni siquiera tenía ojos. Es mi opinión. Se la explico luego. No tenía un punto de referencia de lo que era ver.
Alguien le podría decir, oye, pero qué linda esa cabeza, esa chomba. Qué linda esa chomba azul. Y él, no sé lo que es una chomba, nunca la he visto. No sé lo que es el azul, nunca lo he visto. O sea, no había un punto de referencia. Escúchame bien, pastor, porque esto se aplica a nosotros los hombres de Dios. Porque Dios siempre nos va a poner a hacer cosas para las cuales nosotros nunca hemos tenido un punto de referencia. Quizás tú nunca le has puesto las manos a un enfermo y verlo sano. No hace falta un punto de referencia, hace falta una palabra. Quizás tú dices, es que yo nunca me he parado a predicar un mensaje frente de tanta gente. No necesitas un punto de referencia, porque la referencia se la dio Jesús. O sea, Dios te da una palabra para mover tu fe. Nunca le has creído a Dios por cantidades de plata que tienes que creerle a Dios ahora por ellas. No tienes un punto de referencia, pero una palabra. Eso es lo que tienes. Una palabra que te da fe para conseguir las cosas que humanamente son imposibles para conseguir. Pero con una palabra se consiguen. Jesús le dijo, o sea, este ciego va a ver, pero él no sabía lo que era ver. No había un punto de referencia, pero Dios le dio una palabra. Escuche, erramos al pensar que Dios no usará momentos difíciles en nuestra vida para usarlos como un ejemplo al mundo perdido de las obras que Dios puede hacer con nosotros y con ellos. Tú piensas que tu situación te ha humillado. Espera, cree solamente, porque Dios lo va a usar para mostrarle al mundo cuán grande es Dios y cuán grandes son los milagros que Él va a hacer. Espere la ciudad con lo que Dios va a hacer con esta iglesia aquí en Riobamba. ¿Cuántos lo creen? No ha habido un punto de referencia, pues ahora va a haber. Que nunca había una iglesia como esta, pues no, ahora va a haber. Que nunca se había profetizado, pues ahora se va a profetizar. Que nunca se había bailado en la calle con el reggaetón y el evangelio cambia, pues ahora se está haciendo. Que nunca se habían visto enfermos ser sanos, pues ahora se van a sanar. Que nunca se había visto gente de la sierra prosperar tanto, pues ahora van a prosperar. ¿Por qué? No hay un punto de referencia, pero hay una palabra de Dios. Una palabra. ¿Qué sucede? Dice el verso 4. Mira lo que dice. Que ahora Jesús le dice a los discípulos: me es necesario hacer las obras que Dios, para lo cual el Padre me envió. Ok. Mire bien. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora se presenta otro desafío. Como si no fuera suficiente que el hombre estaba ciego. Como si no fuera suficiente que los discípulos eran unos incrédulos y lo maljuzgaron. Ahora se encuentra la situación que llegó el día del sábado. Llegó el día donde era ilegal para el hombre hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces Jesús mira a sus discípulos y les dice: yo estoy bien consciente que el hombre dice que hoy no se hace nada, pero hoy fue cuando el Padre me envió a hacer esta obra. Escuchen bien. Dios no se somete a reinos terrenales. Y si Dios tiene que desafiar una ley natural para llegar a ti, tu milagro, Él lo hace. Venían y regresaban a Jerusalén para esta fiesta grande e importante, como la fiesta de la cosecha, por lo cual se conocía en el Antiguo Testamento como la fiesta de la cosecha. Y ahí llegaron todos, venían de diferentes lugares, hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas, y allí llegaron. Y allí Jesús le dice a los discípulos: ustedes vayan, enciérrense en el cuarto de arriba y esperen la promesa del Padre. Los discípulos estaban orando, clamando, algunos se estaban yendo. Quedaron los 120. Fue cuando ellos hicieron una pausa
del ayuno, de la oración, de la intercesión y el clamor. Y dijeron, vamos a hacer unos asuntos administrativos. ¿Okay? Necesitamos escoger a uno discípulo que reemplace a Judas que murió. Dice la Biblia que hablaron por un rato, hicieron su asunto, hicieron una votación y todos estuvieron unánimes juntos, de acuerdo en que Matías iba a ser el próximo discípulo. Y de repente, no estaban orando, no estaban ayunando, no estaban cantándole al Espíritu Santo en ese momento, estaban escogiendo. Por eso dice la Biblia, y estaban todos unánimes juntos. Llegaron a un mismo pensamiento. ¿Cómo? Tomando una decisión. O sea, nada limita a Dios para venir a ti en el momento que tú menos lo esperas. Imagínese el ciego que ya estaba dispuesto a decir, pues entonces tendremos que esperar 2 días, entonces a ver si besaron el segundo día. Y Jesús dijo, no, hay una obra que tiene que hacerse. Por eso las limitaciones de los hombres no limitan a Dios. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice yo voy a hacerlo. Porque Dios no descansa de hacer su obra en ti. Dios no va a descansar de hacer su obra en esta iglesia, en esta ciudad, en este ministerio en Ecuador. Cuando nadie quiere trabajar, Dios trabaja. Mire, cuando usted está durmiendo, hay ángeles que están trabajando a favor de ustedes, los pastores, trayendo almas, agilizando cosas, matando demonios. Nosotros aquí, y hay ángeles en Guayaquil que están arreglando el asunto para el pastor y para el padre de este ministerio y guardando su iglesia. Yo aquí y yo tengo ángeles allá. Dios no ha dejado de trabajar en mi iglesia porque yo estoy aquí, porque Dios no está limitado como yo estoy limitado. Cuando menos tú lo esperas, viene tu avance. Cuando menos tú lo esperas, viene un de repente. Que estábamos oyendo el testimonio de este pastor. ¿Ah? ¿En dónde? En Paján, Manabí. En Paján, Manabí. Sí. Pastoreando allí un grupo de 15. En 3 diferentes lugares. Y de repente, cuando menos él lo esperaba, le llegaron 300 personas el domingo pasado. Va a decir el pastor, yo no fui. Es lo único que podemos decir. Yo no fui. Yo solo sé que de repente Dios hace lo que tiene que hacer para llevarte a ti el milagro que tú necesitas. Ahora Jesús, el verso 6. Mira al hombre y le dice, ok, tranquilo. Tú viniste aquí a ser sano, ¿verdad? Sí, yo vine a ser sano. Te acabo de decir que Dios va a hacer una obra en tu vida, ¿verdad? Sí, usted me acaba de decir. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Ok. Ahora, dice la Biblia que Jesús escupió en la tierra. Y de la tierra hizo lodo o barro. Y lo puso sobre sus ojos. En mi opinión personal, que yo entiendo que Jesús utilizó con este ciego el proceso que el Padre usó para formar al hombre, el cuerpo del hombre en Génesis. Usted levanta el polvo y lo deja ahí y se queda. Entonces, de alguna manera el Padre tuvo que mezclar agua con polvo para poderle darle forma a un cuerpo. Cierto. ¿Está conmigo? Hubiera sido más fácil hacer como hizo con el otro ciego y decirle, eres sano. Jesús no tenía que ponerle lodo. Jesús hubiera podido decir, ¿sabes qué? Eres sano. Ve. Y el ciego veía. Pero ahora Jesús toma lodo y lo pone sobre sus ojos y le dice, no te laves. No te laves. Quédate así como estás. En otras palabras, Dios va a usar métodos no convencionales, pastor, para formar cosas en ti que te faltan. Tú me estás oyendo. Boris, no tenía ojos. O sea, Boris, tú vas a necesitar que Dios use métodos no convencionales para darte una ciudad. Porque no está en ti. Tú no eres de allí. Gloria a Dios. Aleluya. Tú no lo tienes. Tú no sabes cómo conseguirlo para ese templo.
Tú no lo tienes, pero Dios lo tiene. Oiga, que así sea. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la gente se queda ciega porque su orgullo no le permite a Dios hacer lo que quiere hacer con ellos. Porque aparentemente el método es humillante. Tenemos más de un ejemplo en la Biblia donde Jesús probó la fe de personas, casi ofendiéndoles. Cierto. La mujer sirofeniza prácticamente le dijo: perra. ¿De qué? ¿Le voy a quitar yo el pan de los hijos para dárselo a los perros? ¿Y qué le contestó ella? Tan siquiera una migaja es suficiente para mi milagro. O sea, se va a requerir morir a tu orgullo. Porque siempre va a venir una humillación antes de una exaltación. Y hay veces que los métodos de Dios no son los métodos que nosotros pensábamos. Por eso, hoy por hoy, el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías. Porque no vino en la cuna que ellos querían que viniera. El orgullo le ha impedido aceptar el Salvador por el cual han estado creyendo miles de años. Pregunto yo, ¿cuántas cosas te han pasado de largo? Porque tu orgullo te ha impedido. Pero muchas veces decimos: no, es mi reputación. Es mi reputación. Cuando tú pierdas el temor a perder tu reputación, entonces recibirás cosas poderosas de parte de Dios. Alguien dice amén. La próxima instrucción que Dios le da es: regresa al estanque de Siloé. O sea, regresa a tu ciudad con una condición: no te puedes lavar la cara. Escucha eso. O sea, lo que fue la formación de ojos para el ciego posiblemente era motivo de burla para otros. Porque hay veces que Dios te pasa por un proceso y otros se burlan del proceso por el cual Dios te pone. ¿Qué no han dicho de mí? Están aquí todavía. Cuando tú veas y ellos te vuelvan a ver, van a saber que algo sucedió. Dice, mira lo que dice. Jesús le dice en el verso 7. ¿Está ahí conmigo? Ve y lávate al estanque de Siloé. Ok, mira lo que dice. Y fue entonces y se lavó y regresó. Entonces los vecinos, míreme bien, porque aquí hay revelación. Aquí es que yo pruebo mi punto de que ese hombre no tenía ojos. Aquí es que yo lo pruebo. Dice, entonces los vecinos y los que le habían visto antes que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es. Y otros decían: no, se parece. Ok, escúcheme bien. Si usted vive en una ciudad, si usted vive en un pueblo, están sus familiares, sus vecinos, sus padres. Una pregunta: por más tiempo que haya pasado, tú no cambias de apariencia física. Un poquito más gordito, quizás. Un poquito más flaquito, a lo mejor. Un poquito más viejito. Ajá. Pero ¿cómo sabían ellos que era ciego y ya no era ciego? Si él todavía no lo había dicho, ya veo. O sea, cuando el hombre se lava y se quita el lodo de la cara, los vecinos se dieron cuenta que él tenía algo que antes no tenía. Y dijeron: bueno, será él. No puede ser, porque ahora tiene ojos y antes no. O sea, se parece, pero no. Aquel era ciego y no tenía ojos. Es que no puede ser él. Y no fue hasta que el ciego le dice: sí, soy yo. Yo era ciego, pero ahora veo. Se lo digo después que ellos cuestionaron su apariencia física porque alguien cambió.
Yo quiero decirte algo. La obra que Dios va a hacer en ti es tan grande y transformadora que aún los que piensan que te conocen, aún los que piensan, no, si ese es el mismo pelado, el mismo tipo, no soy el mismo. Antes era ciego, pero ahora, antes no tenía ojos, pero ahora tengo ojos. Alguien dele gloria a Dios por esa. Es la gente que más te conoce. Imposible, qué pastor, qué pelado este que va a pastorear. ¿Quién? Aquel. Si hasta trabajaba los domingos. Salíamos a cenar. Es mi primo. Hay veces que la gente es más difícil para convencer de tu llamado. Es la gente que está cercana a ti. Y por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Por eso Dios tuvo que sacar al ciego de ese lugar, llevarlo a otro y que regresara diferente. Hay gente que te quieren encajonar a tus debilidades, a tus inhabilidades. Ay, y tú no eras el torpe aquel de reposo. ¿Cómo tú estás viendo en tu propia cara un hombre que no tenía ojos y ahora tiene ojos? Un hombre que no veía y ahora ve. Y tú me vas a preguntar a mí si Jesús lo sanó en el día de reposo. ¿Qué importa? El hombre era ciego y ahora ve. Por eso es que Jesús y un ministerio del Espíritu Santo como este jamás caberá en la caja de la religión. Porque la religión busca 20 razones por las cuales no se puede, y Dios solo necesita una razón para decir sí se puede. Con todo el respeto, si tú estás buscando razones por las cuales no se puede, tú tienes el espíritu de religión. No tienes que morir a eso. Porque Dios no dice no, Dios dice sí. Y si Él tiene que cambiar las leyes naturales para cambiarlas, Él lo va a hacer. Porque hay una sola cosa que Dios jamás hará. Dos cosas, de hecho, que Dios jamás hará. Présteme mucha atención. Dos cosas que jamás Dios hará. Dios jamás dirá una mentira. Jamás. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y hay otra cosa que Dios jamás hará, y es garantizarle a un hombre pecador su mañana. Es hoy. O no hay garantía. Son las dos cosas que la Biblia dice Dios no hará. No garantizaré mañana a un hombre pecador, y no diré una mentira sin cuestionar los motivos que Dios, porque serán una formación de carácter y avance espiritual en tu vida. Estos muchachos están floreciendo porque supieron ser buenos hijos. Pues cuando yo vine 2 años aquí, los vi. 2 años atrás los vi sirviendo al lado de su padre. Además que la trayectoria de tantos años en el ministerio me ha enseñado a mí que la gente que lo hace bien son la gente que supieron servir de un principio, que nunca dejaron que su corazón se llenara de envidia, y que supieron atender al hombre de Dios y servirle al hombre de Dios, a su esposa. Que es bien fácil servirle al principal, pero muy pocos quieren servirle a los que están debajito de ellos.